hablaremos de la corteza cerebral. El grupo 4 de Biología de la Universidad Uniminuto está conformado por María Pavón, Otilia Díaz, Indira Cervantes y Carol Mendoza. Las circunvalaciones son pliegues o elevaciones separados por cisuras. En la corteza de los hemisferios del cerebro son los pliegues que sobresalen formando ondulaciones que se supone que sirven para aumentar el área de la superficie cerebral al máximo. Cada circunvolución controla la actividad del músculo esquelético que ocupa el lado opuesto del organismo. Las diversas partes del organismo representadas en la circunvolución se disponen escalonadamente, es decir, de arriba a abajo. De ese modo, la porción superior de la circunvolución controla los movimientos de la extremidad inferior opuesta, mientras que la zona inferior de la circunvalación controla la cabeza y el cuello. Algunas partes del organismo, como la mano y el rostro, están más representadas que otras, ya que poseen la capacidad para efectuar movimientos más complejos. Cisura o fisura calcarina es una de las tantas hendiduras presentes en la corteza extrema del cerebro, llamadas fisuras, cisuras o surcos, dependiendo el caso. Ubicada está en la zona posterior de la cara interna o cara medial de cada hemisferio cerebral, siguiendo una trayectoria horizontal hasta unirse con el surco parietoccipital por la cara interna del hemisferio cerebral. Esta cisura origina un ventrículo llamado calcar avis o bien espolón de Morán o espolón de Morán Lóbulo frontal, situado en la parte anterior, por delante de la cisura de Rolando. Este se da la capacidad de moverse, corteza motora, de razonar o resolución de problemas, parte del lenguaje y emociones. Lóbulo parietal. Se halla por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la de Silvio. Por detrás limita con la imaginaria cisura perpendicular externa, encargado de las percepciones sensoriales externas, manos, pies, etc. Sensibilidad, tacto, percepción, presión, temperatura y dolor. Lóbulo occipital. Es el casquete posterior cerebral que en muchos animales tiene límites bien definidos, pero que en el hombre ha perdido su identidad anatómica, encargado de la producción de imágenes. Los giros y surcos también forman divisiones cerebrales, creando límites entre los lóbulos del cerebro y dividiendo el cerebro en dos hemisferios. A su vez, la corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos. Los lóbulos frontales se encuentran en la región más delantera de la corteza cerebral. Los lóbulos parietales y los lóbulos temporales se encuentran detrás de los lóbulos frontales, como los lóbulos parietales situados por encima de los lóbulos temporales. Finalmente, los lóbulos occipitales se sitúan en la región posterior de la corteza cerebral. Cada uno de estos lóbulos cerebrales es responsable de varias funciones importantes. Los lóbulos frontales son vitales para el control, el pensamiento,
y el razonamiento motores. Los lóbulos parietales procesan información sensorial, mientras que los lóbulos occipitales son los centros principales para el procesamiento visual. Los lóbulos temporales son importantes para la producción del lenguaje y del habla, así como para el procesamiento de la memoria y la emoción. Surco central. Fisura de Rolando. Es una fisura que separa los lóbulos parietal y frontal. Surco lateral. Fisura de Silvio. Es un surco profundo que separa los lóbulos parietal y temporal. Esta fisura separa la circunvolución fusiforme y la circunvolución hipocampal en la superficie inferior de los lóbulos temporales. Surco parietocipal. Se trata de una profunda grieta que separa los lóbulos parietal y occipital. Las funciones del cerebro son numerosas y complejas. En términos generales, se divide a la corteza en áreas sensoriales, motoras y asociaciones. Las áreas sensoriales interpretan los impulsos onóminos, las áreas motoras regulan la actividad muscular y las áreas de asociación se relacionan con procesos emocionales e intelectuales. Le vamos a hablar sobre las áreas. El área sensorial se localiza directamente por detrás del surco central del cerebro. Cifura de Rolando. El giro postcentral del lóbulo parietal desde la cifura longitudinal del cerebro por arriba hasta el surco lateral. Área sometística. Área sometística es una pequeña región en la pared posterior del surco lateral, alineada con el giro postcentral. Guarda relaciones principalmente con aspectos menos discriminatorios de la ascensión. Área visual primaria. Es esta. Se localiza en la cara medial del lóbulo occipital y a la vez llega hasta la cara lateral. Recibe los impulsos. El área visual de asociación se localiza el lóbulo occipital y recibe impulsos sensoriales en el área visual primaria y el tálamo. Relaciona las experiencias visuales pasadas por las presentes e identificadas y evalúa los objetos observados. El área auditiva primaria se sitúa en la parte superior del lóbulo temporal cerca del surco lateral. Cifura de Silvio. Interpreta las características básicas de los sonidos como tono y ritmo, la proporción antectoral. Buena, ¿qué pollo? Cambio, tú eres el tuyo. El área auditiva de la asociación se sitúa en pleno inferior inmediato al área auditiva primaria en el lóbulo temporal, la corteza cerebral. Gracias a ella diferenciamos entre lenguaje, música o ruidos e interpretamos el significado del lenguaje por traducción de las palabras o pensamientos. El área gustativa se localiza en la base del giro postcentral, circunvolución retroelíptica, por arriba del surco lateral. Cifura de Silvio en el lóbulo parietal de la corteza interpreta las sensaciones relativas del gusto. El área hipnótica. Esta área de integración en general se sitúa en las áreas sometística o sensorial primaria, visual y auditiva. Recibe impulsos de ellas, así como las áreas gustativas y olfatarias primarias, tálamo y estructuras inferiores del tallo
encéfalico. Áreas motoras. Las áreas motoras se localizan en el giro presental. Circunvalaciones frontal ascendente del lóbulo frontal, al igual que las sensaciones primarias, consiste en regiones que controlan músculos o grupos de músculos específicos. Área premotriz. Está por delante del área motriz y guarda relaciones con actividades motoras aprendidas en cierta complejidad de carácter secuencial. Área frontal de movimiento ocular. Del lóbulo frontal suele considerarse como parte del área premotriz. Regulan los movimientos voluntarios del rastreo que se efectúan con los ojos, por ejemplo, al buscar una palabra en el diccionario. Área del lenguaje. También son partes importantes de la corteza motora. En la traducción del habla o lenguaje escrito del pensamiento participan áreas sensoriales como la auditiva primaria, de asociación auditiva visual y primaria, de asociación visual y cógnita de la fórmula recién descriptiva. El área de asociaciones es la corteza cerebral, que consiste en tractos, vasículos o haces de asociaciones que conectan las áreas sensoriales y motoras. Le corresponde la mayor parte de las superficies laterales externas de los lóbulos occipital, parietal y temporal, así como el lóbulo frontal por delante del área motriz. Este fue el trabajo de nosotros realizada de la corteza cerebral del grupo 4 de biología de la Universidad Uniminuto de Dios, el segundo semestre de psicología. Aquí están todos los giros y las cifuras, como lo podemos observar. Es cuerpo calloso, lóbulo frontal, cifura precentral, circulación precentral, cifura central, circulación postcentral, cifura postcentral, cifura precipitatal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, inferior, medio, inferior, y son las circunvalaciones frontales. Y esta es la corteza cerebral. Esas son las áreas las cuales mencionamos cada una de sus funciones. Espero que les haya gustado. Gracias.